existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, y dejamos de estar juntos, no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, con frío extremo como hoy o con calor, de enero a diciembre y de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente dialogar con ustedes antes de comenzar cada programa proponiéndoles un pacto de imaginaciones. Cuando decimos un pacto de imaginaciones, continuamos en el tiempo una idea formulada por Eve de Bonafini. La radio bien pensada es un asunto que nos termina funcionando en los teatros de la mente. En los teatros de la mente, por ejemplo, en nuestra cortina, este tema que suena ahora en la radio, de Jean-Luc Ponty, nos lleva a pensar que ha terminado una parte del día y que comienza otra. Que a esta hora, para mucha gente la hora del almuerzo, para otra que ya almorzó la hora del comienzo de la tarde, para otra que ni almorzó ni cree que es el comienzo de la tarde, una transición, ya terminó con el final del mediodía, una parte de esta jornada, que va a ser muy corta, días cortos, invierno, mucho frío aquí en la ciudad de Buenos Aires, frío y humedad, esa combinación. Y estos elementos tal vez nos ayuden a comprender a todos que lo que buscamos cuando imaginamos primero un programa de radio y después lo pasamos a la práctica, es proponerles nada más y nada menos que experiencias. Hay una radio que informa, hay otra radio que forma. La superposición de ambos elementos, la formación y la información, a veces deriva en que nadie entienda bien de qué se trata todo. Y si esperamos de los medios de comunicación y sus hegemonías que nos expliquen de qué se trata todo, pues esperemos sentados. El verdadero valor de la comunicación reside hoy, creo yo, en intentar trasladarles las relaciones que hay entre las cosas y no las primeras versiones de las cosas, ¿no? Solía decirse que el periodismo es la primera versión de la historia, pero si hay que escribir la historia con la información que el periodismo publica hoy, los historiadores van a estar muy complicados en el futuro. Porque hubo un tiempo, quizás fue hermoso ese tiempo, en que la credibilidad de los medios de comunicación era completamente central. Recuerdan ustedes que la idea del cuarto poder, primer poder, segundo poder, tercer poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y cuarto poder, el de la prensa, nació en Estados Unidos con una constitución progresista en su momento, que copiaron muchas constituciones, incluyendo la Argentina, que depositaba en el cuarto poder, en los medios de comunicación. Era mucho antes de los medios electrónicos de comunicación, mucho antes del imperio de las redes sociales, mucho antes de este tecnocapitalismo, fiscalizaban a los otros y por ende decían la verdad. Bueno, qué lejos está este tiempo de aquel tiempo. En aquel tiempo, un periodista muy brillante, vamos a empezar a recordar en el final de su vida, en el día en que se la quitó, el 2 de julio de 1961, a Ernest Hemingway, se convirtió en uno de los grandes escritores de toda la era. Es un caso muy curioso el de Hemingway, gran periodista, gran novelista, ganador del Pulitzer de periodismo y del Premio Nobel de literatura, porque gran parte de su vida estuvo vinculada a Cuba. La selva invade el ancho. Luis Eduardo Aute cantando a ese Hemingway que a veces deliraba en medio de los alcoholes, porque además soñaba un mundo muy diferente. Hemingway vivió los llamados años locos de París, los años 20. París era una fiesta, escribió. Y luego se sintió compelido a participar peleando por el lado republicano en la Guerra Civil Española. Se vive como se escribe. Era un hombre de acción, vivía como escribía, escribía como vivía. En el Caribe se escribe como se vive. Y fue testigo privilegiado y además admirador de la Revolución Cubana. Hemingway delira
Hemingway delira. Era un tipo poderoso, volcánico, explosivo y dueño de un estilo. Una sirena picúa se proa de mascarón. Escribía así en Adiós a las armas: el mundo quiebra a los individuos y en la mayoría se les forma cal en lugar de la fractura, pero a los que no quieren dejarse doblegar, entonces a esto el sistema los mata. Gregorio el Viejo. Mata indistintamente a los muy buenos y a los muy dulces y a los muy valientes. Si usted no se encuentra entre estos, también lo matará, pero en ese caso tardará más tiempo. Se vive como se escribe en el Caribe. Su capacidad también para sintetizar en títulos, a veces escribiendo con urgencias, es notable. Sus novelas: Adiós a las armas, Tener y no tener, Por quién doblan las campanas, Al otro lado del río y entre los árboles, El viejo y el mar, El jardín del Edén, Al romper el alba. Una langosta mulata. Su estilo directo, Buscando el timo. el mismo estilo de Roberto Art, Y llora una viuda. un periodista que escribe ficción Sobre la y que busca impactar como un boxeador tira golpes al mentón, finca vigía. y un espíritu decididamente festivo. Si estás mirando el streaming, estamos compartiendo algunas de las fotos en el bar de La Habana, que se hizo famoso por los tragos que allí pedía Hemingway. Cualquiera que haya visitado Cuba sabe de la leyenda del santo bebedor y de sus bebidas preferidas. Se vive como se escribe. Tenía noches largas y tormentosas, escribía de día y muchas veces lo hacía de parado frente a una máquina de escribir. No es que yo lo vi, esto contó un día sobre Hemingway en Cuba Fidel Castro. Sí, lo conocí después del triunfo de la revolución. 2 veces hablé con él. Una vez fue una competencia de agujas, de pesca de agujas. Yo no tenía experiencia en eso, pero participé y tenía un buen patrón de barco. Y tuve la suerte de que faltando poco tiempo, el segundo día, en la última hora capturé 2 agujas. En total 5, y me gané el premio. Precisamente cuando Hemingway me entregó los trofeos, los 3 trofeos que me gané aquella vez. Porque aquí trabajaba Hemingway por la mañana. A veces aquí ponía las hojas. A veces escribía de pie. Y en la máquina de escribir también de pie. Es uno de los lugares que más me gusta de este. Pensar que él se detenía aquí a hacer su trabajo mental por la mañana. A veces trabajaba un poco más y después entonces se relajaba. Tomaba ginebra, tomaba whisky, tal vez coñac francés. A los tiburones y a las barracudas hay que tratarlo como a los imperialistas. Si usted le huye, entonces lo persigue. Si usted los combate, los respeta. Se vive como se escribe. Estamos compartiendo las fotos de Hemingway y los trofeos que le entregó en aquel concurso a Fidel Castro, ¿no? A las barracudas, a los tiburones, a los grandes objetivos de un pescador de esa escala. Hay que hacerle lo mismo que al imperialismo. Después en El viejo y el mar, una novela que escribió como un cuento largo en rigor, muy apresuradamente y para cobrar el dinero que necesitaba por entonces, Hemingway contaría la historia legendaria de un gran pescador que quería pescar el tiburón más grande del mundo y que cuando lo pescó demoró tanto en volver a las costas que los otros tiburones se comieron al tiburón más grande del mundo y entonces ya nadie le creía. Lejana finca vigía. Hemingway postuló que su literatura era una literatura como un iceberg, que se veía la punta del iceberg y nunca se veía lo que estaba por detrás, por debajo. Que lo que estaba por debajo era tan importante como lo que estaba por arriba, pero lo que mostraba era solo lo que vemos del iceberg sobre la superficie del mar.
Cuando Woody Allen tejió una de sus mejores fantasías, Medianoche en París, y mostró la escena del París loco de los años 20, ahí con Picasso, con Dalí, con Modigliani, con tantas figuras centrales de la cultura del futuro, estaba delirando y tomando Hemingway. Para la mayoría era un poco agresivo, un poco prepotente, un poco estadounidense que se comía al mundo, pero la verdad era un hombre de acción, un hombre que gustaba de las experiencias rotundas, que tomó las armas para defender la revolución o la causa de la revolución, o en el caso de España, un gobierno democrático de izquierda, y que después se quitó la vida con un arma, nada más y nada menos. Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura estaba en Cuba, y en ningún momento era todavía la Cuba de la dictadura de Batista, había pensado irse de Cuba. Creía que Cuba era parte de su destino en el mundo. Esto dice en una entrevista que le realizaron en La Habana, donde vivía, en el momento en que se convirtió en una celebridad para siempre. Ya la teleaudiencia sabe que el escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura. Primero, experienciado una sensación de alegría, pues un poco más alegría y pues puede ser un poco más. Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima. Nosotros queremos saber hasta qué punto Cuba, el paisaje cubano, ha influido en su creación literaria. Creo que me han influido en el sentido de tratar de comprender la mar. La mar es la gran influencia en mi vida y en lo que he tratado de hacer en la literatura. Y sobre todo la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que yo he tratado de describir en El Viejo y la Mar. Escucharon a Hemingway diciendo estoy muy alegre porque es el primer premio Nobel que gana un cubano. Se sentía cubano en esa etapa de la vida, a los 40, los 50, una parte de los 60. Tenía una casa en Cayo Hueso, en Florida, y otra casa en Cuba. La selva invade el ancho, la luna vola. Y no era por la galería en francés que le gustaba la acción. Las olas vuelan, tiño. Cubrió como periodista el desembarco en Normandía, por ejemplo. Estuvo en la liberación de París. Después dejó el oficio del periodismo para tomar las armas por la República durante los años 36 a 39. No participó armado de la Revolución Cubana, estuvo a favor. Siendo una personalidad tan destacada como un premio Nobel de Literatura, después de cobrar el dinero por El Viejo y el Mar, con un montón de anécdotas en el medio, se fue de safari a África. 2 veces estuvo a punto de morir en 2 accidentes aéreos sucesivos y se salvó. Otro premio Nobel de Literatura, muy amigo de la causa de la Revolución Cubana, Gabriel García Márquez, cuenta cómo conoció a Hemingway. Lo vi una sola vez paseándose por el bar San Michel. Sí, lo reconocí desde la otra acera. Iba con Mary, que era mucho más bajita de lo que yo me imaginaba, muy rubia. Yo había escrito ya la hojarasca y pensé, bueno, yo paso al otro lado. Él seguramente habla español porque vivió mucho en España, fue corresponsal de guerra durante la guerra civil. Yo paso para allá y algún cuento le echo y a lo mejor me invito a tomar un café. Pero si no, ¿por qué hacer el lagarto, no? El entrometido? Fue una cosa fugaz. Y dije, no tengo nada que hacer. Y entonces hice lo único que se me ocurrió, fue gritar, ¡adiós, maestro! Y él, desde el otro, miró así y vio así, dijo, ¡adiós, amigo! Y se fue y nunca más en la vida lo vi.
Historias de un personajón, ¿no? Un tipo muy apuesto, muy musculoso en los años 20 en París, muy ganador, muy atropellador, que lentamente fue cambiando por la imagen pública que todos conocemos, muy vinculada además a sus años salvajes en Cuba. A veces en estos casos el personaje es tan poderoso que parece opacar, tapar o suplantar a la potencia de su escritura. Juan Sasturain, gran escritor argentino, exdirector de la Biblioteca Nacional, en su programa de televisión Ver para Leer, haciendo una excursión hacia Hemingway y el periodismo. El gran novelista norteamericano Ernest Hemingway, autor de novelas tan famosas como Adiós a las armas, como Tener y no tener, como Por quién doblan las campanas, empezó su carrera como escritor, digamos, siendo cronista de diario. Trabajaba en el Kansas City Star antes de la Primera Guerra Mundial, cuando era poco más que un adolescente. Fue a la guerra como camillero, volvió, siguió colaborando para el Toronto Star. En los años 20 se fue a Europa y siguió haciendo trabajo de crónica periodística y reportaje. E incluso, cuando era uno de los escritores más famosos del siglo XX, siguió escribiendo crónicas. Por ejemplo, hizo las crónicas de la Guerra Civil Española en el año 37. Bien, lo notable en el caso de Hemingway, y este libro, publicado en el año 67, después de su muerte, que se llama Enviado Especial, que se llama en inglés byline, es decir, por línea, es decir, lo que se paga el trabajo periodístico por cantidad de texto. Este libro, digo, reúne muchísimas de las crónicas de Hemingway, maravillosas crónicas periodísticas. Lo notable es que él siempre dijo que su estilo, caracterizado por la sequedad, por la concisión, porque se insinúa más de lo que se dice, está determinado por el primer consejo que le dio su primer jefe. ¿Qué hacía el jefe? Le tachaba todos los adjetivos. El jefe del diario le sacaba todo lo que sobraba. Se puede aprender a escribir bien haciendo crónica periodística. La idea de Juan Sasturain, una idea que tiene que ver mucho con otros escritores como Jorge Luis Borges, ¿no? Si vas a escribir, fíjate en los adjetivos, ¿eh? Si podés sacar la mayor cantidad de adjetivos posibles, por ahí escribas lo mejor posible. Las investigaciones más contemporáneas sobre el final de la vida de Hemingway, un día como hoy, en 1961, indican que estaba muy presionado por el FBI, que a raíz de sus actividades en el mundo tan públicas y desplegadas y de sus opiniones estaba en la mira del FBI. El asunto de que había vivido en Cuba lo convertía para el FBI en un peligro para la seguridad estadounidense. Según esas investigaciones, después de archivos desclasificados, hechos públicos, Hemingway en parte estaba deprimido, triste y ansioso cuando decidió el acto final de su existencia, porque se sentía, y no era tan paranoico como otros creían, en la mira del FBI. Mucho más adelante en el tiempo, dos de sus nietas, Mariela y Margot Hemingway, ambas dedicadas primero al modelaje y después a la actuación, se convirtieron en actrices importantes. Una de las dos es la quinta de la familia. Margot Hemingway se quitó la vida con un arma en 1996 cuando tenía 42 años. En 4 generaciones de la familia, 5 personas se quitaron la vida de la misma manera. Una sirena picúa. La versión de Liades Ochoa, cubano, del mismo tema de Luis Eduardo Aute, una versión caribeña de Hemingway delirando en el Caribe, o no, en el marco del proyecto de Buena Vista Social Club. A la deriva la noche. Hay libros de poemas, hay libros de cuentos, hay novelas y hay una obra de teatro de Hemingway. Su legado es enorme y no solo atravesó las narrativas posteriores en el siglo XX, sino también las del siglo XXI. Ni hablar de la influencia de sus textos sobre el cine del mundo. Bajo un diluvio de rock. ¿Cuánta gente se tomará hoy un trago en honor a Ernest Hemingway? En el Caribe.